tiempo de llegar a la hora del pan, el pan de vida. Los sábados nosotros trabajamos estudio bíblico. Es muy importante escudriñar las escrituras. Muchas veces nada más escuchamos a veces solo prédicas, pero para que un cristiano pueda crecer, para que un cristiano pueda crecer, necesita estudiar la palabra. Por eso dice el Señor, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la verdad. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con algún versículo que nos dice, el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Ah, sí, va delante de mí. Y te lo agarras, ¿verdad? Ese versículo. Y sí es cierto, pero para que el Señor vaya delante de ti como poderoso gigante, el Señor también nos dice, sé obediente, busca santidad, sé humilde, y hay muchas cosas que la Biblia nos va diciendo, pero necesitamos por eso escudriñar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo pasaron alrededor de 3 años y medio, cuando el Señor me indicó a través de su Espíritu que yo me fuera a un instituto bíblico. Y gracias a Dios, a través de ese instituto, de escudriñar las Escrituras, el Señor fue obrando cada vez más en mi vida. Y yo le doy la gloria a Él, porque nosotros no somos nada. Y Él lo que puede hacer en nuestras vidas es grande. Entonces es muy importante la enseñanza. Y el día de hoy vamos a ver los mensajes que el Señor dio en el libro de Apocalipsis a las diferentes iglesias. Son 7, el número de Cristo, ¿sí? El número del Señor. Y cada una de las iglesias se les manda un mensaje, una exhortación. Tanto les felicita, pero también les tienen su área donde tienen que trabajar, lo que a Él no le gusta de esa iglesia. Y cuando nosotros nos adentramos en esto, podemos ver también que también sucede en la vida de los cristianos. Todos tenemos algo semejante a cada uno de estos mensajes. Entonces, por eso es importante aprender para ver qué podemos ir mejorando, qué es lo que no le gusta al Señor, qué es lo que puedo ir avanzando para caminar con Él. Entonces, el día de hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor, la revelación de Jesucristo. Cuando Él se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, Él fue el último de los apóstoles. Y Él, estando en la isla de Patmos, pudo entender por qué el Señor lo llevó hasta allá. Y ahí le dio todas las visiones de los últimos tiempos. Apocalipsis es el último libro. Y es todo lo que, si nosotros nos adentramos, vamos viendo que todo lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo nos hace ver que el Señor ya está a la puerta. Gloria a Dios. Pero también nos hace ver que necesitamos estar más pegados a Él, necesitamos incrementar la fe, necesitamos incrementar nuestro amor a Él para que Él no sea rechazado por nosotros, porque vamos a ser probados. Entonces les invito a que se paren y vamos a leer el versículo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Y dice su palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Oh, Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y que esta palabra, Señor, germine en nuestros corazones, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que quede, Señor, perenne, Padre, para que obre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la sangre de tu Hijo amado, Señor, ese sacrificio perfecto que Él hizo, Señor, para todo aquel que le ama, Señor. Oh poderoso Dios, que sean tus ángeles alrededor nuestro, Padre,
quitando todo aquello, Padre, que tú quieras estorbar, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar. Entonces, les decía lo importante que es el estudio. A mí me tocó ver hermanos que cuando entraron en el primer año no sabían leer. No sabían leer, pero ponían atención. Iban poniendo atención y a través de los días, de las semanas, porque eran 2 veces a la semana, el Señor les abrió el entendimiento. Cuando terminaron el tercer año, ellos ya leían. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y quién hace eso? Dios. Entonces, para Él nada es imposible. Para nuestra mente sí. Nuestra mente luego dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo aquello, no. Para el Señor no hay nada imposible. Él dice nada más, toma tu parte, haz, o sea, da el paso de fe y yo hago lo demás. Estábamos cantando las alabanzas, ¿no? De David, de María, de José, Josué en Jericó. ¿Qué fue la fe? Es el Señor que obra. Él les dijo, nada más den 7 vueltas. Y cuando terminen las 7 vueltas, ese pueblo de Jericó decía, no nos pueden destruir, eran murallas, que el ancho eran 7 metros, imagínense, más ancho que esto era la muralla, y altísimas, como 15 metros. Y decía, nuestro pueblo es indestructible. ¿Y qué hizo Dios? No es con tus fuerzas, dice el Señor, sino con mi espíritu, con fe. Y ellos caminaron 7 vueltas, tal cual como les indicó el Señor. Y a la 7ª vuelta, todos desconcertados, saliendo de repente, toquen las trompetas, salten, griten. ¿Qué pasó? Esas murallas cayeron delante de sus ojos. Y todo lo que vemos aquí en la Biblia es para fortalecer nuestra fe. Nosotros tenemos esa bendición que tenemos la Biblia para ser llenados con más fuerza. O sea que no podemos poner pretextos. Entonces, aquí en este libro dice, en el capítulo 2, dice, describe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese es el ángel hablando. ¿Y quién es el ángel? Cristo. Cristo presentándose en visión al apóstol Pablo. Dice que cuando se le presentó, él cayó postrado, porque nadie puede estar delante de su presencia así parado como si nada. No se tira uno, cuando uno siente la presencia es algo tremendo. El versículo 2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, como les digo, es estudio, entonces vamos escudriñando lo que dice cada versículo. Aquí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, aquí está hablando de las buenas obras que hacía ese pueblo de Éfeso. Ellos hacían obras que agradaban al Señor, y estas las expresa un cristiano como consecuencia a su fe en la práctica. Cuando tú amas al Señor, pues tú obras de acuerdo a lo que Él te hace sentir en el corazón. Por eso estamos aquí, así de sencillo. Estamos aquí y estamos dándole al Señor ese tiempo, esa gratitud, y Él lo ve, Él ve nuestros corazones. Entonces podemos mencionar, porque podemos decir, bueno, ¿cuáles son buenas obras? Está la virtud. La virtud es una buena obra, la caridad y el espíritu de misericordia. Estas son buenas obras que son hechas para agradar a Dios. Cuando nosotros, el Señor dice, está elogiando en este versículo a los efesios por las buenas obras que ellos realizaban. O sea que ellos eran caritativos, ellos no insultaban, eran virtuosos, ellos tenían temor. O sea, no se podían ofender a nadie, no por las personas, sino ¿por qué? Por temor a Dios. Porque cuando tú conoces del Señor, tú sabes que Él está. Él está en todas partes, Él no está viendo, está dentro de nosotros, su espíritu. Entonces, también aquí vemos que les dice
y les habla de la paciencia. Y la paciencia, los efesios habían demostrado con su paciencia una madurez espiritual, pues la paciencia es un rasgo de personalidad prudente, es una virtud ante toda adversidad y contrariedades. O sea que uno muestra fortaleza sin lamentarse, aprenden a sufrir y a tolerar toda adversidad. Cuando el Espíritu Santo, para ser un poquito más amplios en esto, empieza a obrar en nuestras vidas, ya no reaccionamos como antes lo hacíamos, ¿sí? Pues la conciencia te acusa. O sea, un ejemplo, tienes un hermano de familia, o alguien cercano a ti que antes se insultaban o se peleaban por alguna cosa, entonces tú ya no lo haces. Ya no lo haces porque la conciencia te acusa, te dice no lo hagas, porque no es la manera como se debe de actuar. Entonces, por lógica, las personas con las que convives empiezan a ver ese cambio. Oye, mira, si antes ella se enojaba, en las mañanas aparecía enojada, no le podía uno ni hablar, o muchas situaciones que uno hace. ¿Dónde están mis zapatos? Yo los dejé ahí. Y por cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver que empiezas a cambiar, que empiezas a aprender a sufrir, a callar, a que ya no sea tu voluntad. Y entonces ahí se va viendo la transformación en la persona. Entonces, podemos ver esta virtud también en los personajes bíblicos como Job. Cuando nosotros leemos el libro de Job, cuando fue probado, él llegó un momento en que estaba ya tirado, lleno de llagas, le salía la pus, la sangre y todo, se habían ido los amigos, había perdido a los hijos, había perdido su dinero, todo, él estaba tirado ahí enfermo. ¿Y qué le dijo su esposa? Ya niega a tu Dios. Y él dijo, nunca. Entonces, esos personajes bíblicos nos hacen ver la virtud de ser agradecidos con el Señor, estemos como estemos. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en opulencia, pero también sé vivir en la necesidad. Uno tiene que estar siempre agradecido. Y entonces así el Señor obra en nuestras vidas, y así también el mismo Jesucristo. Él fue paciente con nosotros. Él nunca tuvo pecado delante de nosotros. O sea, la paciencia entonces es un fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces tenemos que dejar que también se podría decir que es nuestra conciencia, ¿no? Como dicen muchos, a veces dicen, no, si es duro ser cristiano. Hermano, por favor, Proverbios 14, 29. Muchos dicen, no, es que cristiano es duro, porque ya no puedo pecar fácil. Sí, ¿no? O sea, porque antes decías un insulto o una mala palabra o agarrabas las cervezas y ahora ya dices, como que ya la conciencia te acusa. Entonces por eso dicen, no, pues no quiero ser cristiano. O sea, qué feo, ¿no? Qué feo, porque es bonito ser cristiano, buscar la pureza, es algo, dice la palabra, que son ríos de agua viva que el Señor te da la paz que el mundo no te puede dar. Puedes tener todo el dinero del mundo y estás vacío. ¿Quién es el único que nos llena? El Señor. ¿Sí? Entonces, te puedes llenar de música, te puedes llenar, prendes el video, estás Facebook, estás viendo gotera tras gotera, pero al final, si tú reconoces cuando ya estás solo en tu habitación, ¿qué te llena? Nada. No hay nada, todo es ficticio, todo es lo que el enemigo está usando. En el nombre de Jesús lo reprendemos para que nosotros no busquemos de Dios, cuando Dios es la realidad. En la última alabanza que estábamos cantando, como dicen los santos, ya nos queremos ver en ese milenio de paz. El mundo espiritual es más grande que lo que hay aquí. El Señor tiene una vida preciosa después de esta vida, y es lo que tenemos que entender los santos. Dice aquí Proverbios 14, 29, miren lo que dice Salomón: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea,
que debemos ser tardo, por eso dice que el Señor es tardo para la ira. ¿Sí lo han escuchado? Y grande misericordia. Y así tiene que ser nuestro corazón. Ya no nos debemos enojar, ya no tenemos que dejar que esas emociones nos ganen. Tenemos que tener entendimiento, usar la mente para ser virtuosos, ¿verdad? No para hacerlo mal. También es una virtud de un cristiano exhortar a los hermanos con amor, claro. Tiene que decirles para que recapaciten, porque el apóstol Pablo nos dice: orar unos por los otros, exhórtense unos con los otros. Si yo veo que mi hermano está dejando de venir, hermano, acérquese a escuchar palabras. Si no, no va. O ves que el hermano ya está coqueteando algo, se está yendo por otro, hermano, no haga eso, no va a llegar a bien. Y entonces a eso nos manda el Señor. También en Primera de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo: también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. O sea, nosotros somos los que tenemos que exhortar. Muchos dicen: ay, no, yo para qué le voy a decir. ¿Cómo que para qué? Es tu hermano. Si verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Si verdaderamente hay amor en ti de Cristo, entonces que hay misericordia, porque uno andaba así, ¿sí o no? Uno andaba en malos pasos. Nadie viene santito a los pies del Señor. Traemos muchas cosas: envidia, celo, odio, orgullo, indiferencia, falta de amor. Todo eso traemos. Entonces, cuando el Señor lo ve en tu vida y tú lo ves en otros, los ves con misericordia, tú ya no dices: ay, mira ese, y empiezas a señalar. Eso lo hacen las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, el Señor les dice en este versículo 2, dice, no puedes soportar a los malos. Claro, porque ya cuando tú estás llamado por el Señor, ya no soportas donde hay, ya no te vas a juntar con los que están haciendo mal, ya no te vas a juntar con los que están bebiendo, no porque seas, pero ya no es tu núcleo, ya no es. Tú tienes que buscar santidad, sí tienes que buscar a las almas, de paz, les hablas, mira, busca de Dios, te invito, mira, dice la palabra, y así les vas, pero te alejas, porque si no, terminas ahí, ¿sí? Entonces, dice aquí, no puedes soportar a los malos. En el tiempo de Éfeso, como el día de hoy, había idolatría, había prostitución, había corrupción, amor al dinero, no se les pase conocido, había tinieblas. Y eso es lo que hay el día de hoy. Ahorita ya el mundo ya se ve como Sodoma y Gomorra. Ya ves unas noticias espeluznantes de violaciones, de todo. No hay amor. Entonces, hombres malos querían llevar al libertinaje a la iglesia, pero los hermanos los resistieron. Por eso cuando nosotros vemos hermanos que no están actuando bien, o gente que viene, que aún no ha sido redimida, tenemos que luchar contra eso, porque comprendían ellos, los éfesos, claramente que el Señor los había llamado a santidad, porque dice la palabra que sin santidad, ¿sí saben qué sigue? No podemos ver a Dios. Así lo dice. Entonces, ellos tenían amor al Señor. Y al tener amor al Señor, eran como fue Cristo: manso, humilde, obediente y santo. Él no abrió su boca cuando lo llevaban a la cruz. Lo llagaron, lo golpearon. Ahí iban insultándole. ¿Y él qué dijo? No hacía nada. Entonces a eso nos llama el Señor: el sufrimiento, el trabajo arduo, la paciencia, todos son expresiones de amor al Señor. Entendían la palabra el pueblo de Éfeso y la ponían por obra. Se oponían contra los que lucraban con la palabra, porque tristemente el día de hoy hay muchos seguidores del Señor que lucran con la palabra. Pero dice la palabra también que todos van a tener su pago, ¿verdad? Tristemente usan la Biblia para jalar gente, y eso no está bien. En Romanos 12,
1:2, les leo. El apóstol Pablo habla de los deberes cristianos y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, él nos dice que tengamos razonamiento cuando venimos. Cuando venimos aquí, físicamente estoy yo, están ustedes y todo, pero ¿quién es en realidad? La presencia del Señor ante el cual estamos. El Señor está aquí, su Espíritu está aquí, y eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces no dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El amor de Cristo impele apremiando al creyente a la acción. Ya no hay apariencia, sino entrega real. O sea, no es solamente de palabra, sino que verdaderamente con el corazón buscamos al Señor. Y también aquí dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren lo que les dice él. Entonces, mentirosos porque se pudieron percatar que eran falsos obreros que se visten de piedad. Hay gente el día de hoy que se dice que son apóstoles, y los apóstoles ya no existen. Dicen que hacen las obras para ser elogiados. Si hay compromiso pero sin amor, o sea, sí hacen, hay iglesias grandes y todo, se hacen muchas cosas, pero ¿qué es lo único que les interesa? Las ganancias deshonestas. No, ven, mira, da y Dios te va a cumplir, Dios te va a multiplicar, y así, y lucran. Entonces lucran con la buena voluntad de las almas, porque también hay almas que pues se dejan llevar, y ellos se habían percatado, los del pueblo de Éfeso se habían percatado. En Apocalipsis 11:18 se habla de cuál es la clasificación que nuestro Maestro ve desde el cielo en estos días previos a su venida. Dice así, porque estábamos diciendo que Apocalipsis es el último libro, ya es lo que se está cumpliendo. Entonces, en 11, mire, ya en uno de los últimos capítulos, o sea, en medio, perdón, 11:18 dice así: y se han hallado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos. Miren de quiénes hablan: los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Miren lo que dice. Profetas, habla de profetas. Los predicadores son profetas. Santos que hablan en el temor de Dios. Nosotros hablamos en el temor de Dios. Santos. Grandes y pequeños, dice. Que cada cual se ponga en el lugar que le corresponda. Nosotros nos ponemos donde sentimos, ¿verdad? Pero apóstoles, dice, en la venida de nuestro Maestro no hay apóstoles. Los 12 apóstoles fueron elegidos luego de una noche de oración por nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Es decir, miren, para que entiendan, para ser candidato a apóstol era requisito indispensable ser elegido directamente por Jesús. Y él eligió los 12. Haberle acompañado en su ministerio de principio a fin. Ellos son los apóstoles, nada más, los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque eran testigos de su resurrección ante el mundo, porque ellos vieron cómo caminaron 3 años con él, murió, y así como les dijo, resucitó al tercer día, lo vieron. Dice la palabra que se aparecieron ante 500 personas al mismo tiempo en Jerusalén, después de que resucitó. Todos decían, no, pues si yo lo acabo de ver, y todo, no, si yo también, imagínense cómo retumbó todo eso. Y cuando, ¿qué dijo Tomás? No, yo no puedo creer hasta que no lo tenga de frente. ¿Y qué le dijo Jesús? Toca, aquí estoy. ¿Y qué hizo Tomás? Se tiró a llorar. Perdóname, le dice. Dice, dichosos los que creen sin ver.
Imagínense cómo se sintió Tomás. Pero solo hubo 2 discípulos que cumplieron requisitos tan estrictos para suplir a Judas, porque se acuerdan que Judas, el que lo delató, él murió. Pero entonces había 2 que podían entrar ahí, que era Barsabás y Matías, y de los cuales Matías fue un discípulo de integridad probada y testigo ocular de su ministerio. Entonces, en lugar de Judas, quedó Matías. O sea, los 12 apóstoles, ya no hay más apóstoles. Y es triste ver el día de hoy, muchos se dicen apóstoles. Ay, que el apóstol tal, ay, que el apóstol aquel. No es cierto. Hasta mujeres apóstoles. Entonces, ya no hay apóstoles, hay profetas, santos grandes, santos pequeños. Esas son las categorías que van a recibir un galardón de nuestro Maestro en su venida, y eso es suficiente. En la palabra hay un marcado contraste, se aprecia entre la impaciencia que no permitía soportar a los malos y la paciencia que permitía sufrir con perseverancia en la obra de Dios. Sufrimos, nosotros estamos yendo a evangelizar, ayer estuvimos y a mí me dio mucho dolor. Entro en la lavandería, hemos estado entrando ahí, vamos caminando acá atrás, y es triste cuando tú les hablas y con una indiferencia así como que sí, dame la hora. Y luego a veces te vas, regresas y todas las hojitas tiradas en el bote de basura. O sea, te la agarran. Es triste. Triste ver esa indiferencia. Y todos vamos a estar delante de su presencia. O sea, todos vamos a morir. Todos vamos a estar delante de Él. El que no crea va a estar en el trono delante de Dios. Pero el que crea y crea en Cristo y fue salvo, ese va a estar delante del juicio, pero de Jesucristo. Entonces, versículo 3, vámonos al versículo 3, dice así: así les dijo el Señor, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor les dice así: has sufrido, has sido perseverante en estos tiempos. En estos tiempos imperaba una sociedad inmoral, y así también es el día de hoy, y para ellos era un sufrimiento, pues veían a la gente que no hacían caso. Les hablabas de la verdad del Evangelio y no hacen caso. Y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, se entregan a las fiestas, se entregan a aquello, a aquello, pero no andan, quieren darle tiempo al Señor. Y ellos lucharon también con los que habían entrado a la iglesia y enseñaban falsamente. Por eso nosotros muchas veces sí les tenemos que decir a las almas: miren, nosotros no pedimos diezmo, pero no lo decimos porque que no pues ven porque no lo pedimos, no, sino que no es bíblico. No es bíblico, por eso dice, enseñaban falsamente, empiezan a poner falsedades, y el diezmo es una falsedad, porque en el tiempo de gracia del Señor ya no existe el diezmo, solo es el corazón lo que tú sientes del Señor y que te da la posibilidad, eso puede. Así es. Entonces el Señor les alaba su perseverancia, fíjense. Qué bonito que es cuando estemos delante del Señor y que pueda alabarnos por eso. Dice que has trabajado arduamente, les dijo, y ellos demostraron que habían sido capaces de soportar bajo una carga la realización de un trabajo fatigoso, porque no es fácil. No es fácil venir y ver, por decir ahora que estamos aquí en este momento, ay, 2 años, 4, somos 4. Sufre uno, Señor, ayuda, y empezar a orar, empezar a clamar: Señor, tiene este lugar, tu Espíritu nos ayude, y empezar a ser parte de ese arduo trabajo que nos pide el Señor. Y Él les dice: has sufrido, literalmente se puede decir como, y tienes perseverancia y soportaste a causa de mi nombre, y todavía les dice el Señor, y no has desmayado. Qué bonito, ¿no? Entonces el Señor les hace mención que habían tenido paciencia, y esa paciencia en medio de ese conflicto persiste y es destacada no por Juan, sino por el mismo Señor, que no se conforma con apariencias, porque muchas veces uno trabaja con apariencias y eso no es así. El Señor lo que ve es tu corazón, ¿sí? La paciencia era un estado continuado en la congregación en Éfeso y soportaban siempre las dificultades. El versículo
5:4 dice, ahí viene lo que ya a veces no nos gusta, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el comienzo en el cual vimos al Señor es un momento que nunca se olvida. Yo al menos en lo especial, yo tuve una experiencia tremenda con el Señor. Y soltamos nuestra carga, nuestros pecados son perdonados, lo entendemos y empezamos, ¿verdad? Y recibimos ese rollo de la promesa, donde dice el Señor, dice, deja tu carga, yo te ayudo, yo te quiero, ¿sí? Y nos gozamos en esa completa salvación, y entonces proseguimos ese camino buscando esa santidad, buscando obediencia, y vemos que todas todo lo que traía uno antes, Él te lo quita, te quita todas esas cargas, todas esas, se puede decir, esas ataduras, ¿sí? Traemos ataduras hasta generacionales de los abuelos, los bisabuelos, a veces es alcoholismo, a veces es prostitución, a veces adulterio, a veces cuántas cosas no se traen de familia que nosotros tenemos que romper en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos cuando empieza nuestro primer amor? Señor, aquí estoy, todo mi tiempo es tuyo, quiero consagrarlo a ti, tú me has comprado con tu sangre, permíteme pues que me consuma y que sea consumido en tu servicio, consagrado a ti en la vida como en la muerte. Si decimos no, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo? Eso es lo que tenemos que preguntar, y gloria a Dios, estamos aquí, estamos cumpliendo. Nosotros amamos muchas veces nada más, el ser humano le gusta lo que le conviene nada más, ¿sí? Y eso es triste, pero el alma incondicional, el que verdaderamente ama al Señor, lo hace incondicionalmente. O sea, ya no pone de pretexto, es que voy al cine, es que voy acá, no, le da su tiempo al Señor, ¿sí? Él es un hombre herido de amor por ti y por mí, herido de amor por su iglesia, y Él merece por consecuencia nuestro amor. Él se entregó por nuestros pecados. Versículo 5 dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque a veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. A veces el Señor ya nos bendice, empezamos a ir a la iglesia fuertemente, después el trabajo nos empieza a cambiar y vamos alejando, y no nos damos cuenta que nos vamos alejando. Y no es así, el Señor nos manda a ser unidos como hermanos en Cristo. Entonces dice aquí, por eso dice, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Pero escudriñando las Escrituras, dice el Señor aquí, quitaré tu candelabro. ¿Y qué es el candelabro? El candelero que habla Jesús aquí. Dice, mire, cuando nos pone el tabernáculo, hermano, por favor, cuando Moisés, si escucharon, ¿no? Cuando Moisés saca a la gente de Egipto, ¿sí? Los saca, y después empiezan a caminar en el desierto, y después ya cuando llegan más adelante, el Señor les manda a hacer el tabernáculo. Y el tabernáculo, como ustedes pueden ver, está ahí, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo, ahí está el candelabro. Es el que tiene los 7 brazos, tallado con oro puro, sin cortes. Es una sola pieza tallada. Qué tremendo eso. El trabajo que mandó a hacer el Señor ahí fue algo grande. Y todo lo que existe en el tabernáculo habla de Cristo. El pan de vida, el incensario, y Él está ahora. Ese era el tabernáculo del que hablaba, que lo hizo, pero era la sombra de lo que Cristo después, en el tiempo de gracia, hace dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, pudieran ustedes pensar que me estoy desviando del tema, pero no es así. Porque el tabernáculo habla de lo que es el lugar santo el día de hoy en nosotros. Dios dio el tabernáculo a su pueblo de Israel
para que pudieran acercarse a él. Y ahí se reunía el pueblo en la parte de afuera, en el atrio. Ahí llegaba todo el pueblo y ahí se unían, se reunían, ¿sí? Y se encontraban las directrices de Dios. Y en este tabernáculo nos habla también de Jesucristo. Moisés escribió sobre mí, dice Jesús, cuando él habló con la gente que le enteraba. Ese tabernáculo, como les dije, están divididos en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces cuando Cristo dice aquí, quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido, dice. Santo Dios. Entonces el candelero se ubica en el lugar santo, como les dije. Los muebles hallados en el lugar santo y las actividades que se efectuaban ahí simbolizan algunos aspectos de lo que hay en la iglesia auténtica de Jesucristo durante la era de hoy, la era cristiana, y el culto que se tributa conforme al Nuevo Testamento. El lugar santo es el símbolo de la iglesia. El candelero alumbrando hacia adelante es símbolo de luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso en el Salmo 119 dice así, lámpara es a mis pies tu palabra, fíjese, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, el Señor nos guía, ¿sí? Entonces, Cristo es el que nos alumbra. Sobre el altar dice, colocado frente a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, la que ve la cortina que está en medio, ahí estaba el lugar santísimo, y los sacerdotes quemaban incienso todas las mañanas y al anochecer. Ahí ven ustedes, después de los panes, ahí está, ahí donde ellos quemaban incienso, ¿sí? Y ellos se santificaban antes de entrar ahí. Ellos no podían entrar sin estar en el labrado. A ver, cuando el Señor nos pone el poder estudiar cada uno de ellos, lo que significa en nosotros. Este incienso simboliza las oraciones de los santos durante la era cristiana. Ese incienso, cuando nosotros lloramos, miren, cuando nosotros oramos al Señor y clamamos con lágrimas, amén, por nuestras familias, por la esposa, por el esposo, por los hijos que aún no han llegado, por los nietos, por todo, que sabemos que no son salvos. Toda esa lágrima cuando decimos, Señor, mira las bajezas, mira lo que sucede con la gente, mira, hay abuso en el trabajo, mira los gobiernos, las guerras, los homicidios, todo eso, cuando uno llora al Señor, todo eso está llegando, ¿no? Todo se está juntando, todas esas lágrimas, esas oraciones, ¿sí? Entonces, el candelero es la presencia misma de Cristo en nuestras vidas, en su iglesia. Es la unción misma del Espíritu Santo de Dios. Y si hablamos unción, podemos afirmar que es el mismo amor de Cristo en nosotros para poder llevar a cabo un ministerio o la gran comisión que es llevar la palabra del Señor. Tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, dame de tu fortaleza, dame tu guianza, ayúdame a hacer tu voluntad y tus propósitos, que no sea yo. Y entonces ustedes empiezan a ver cómo el Señor obra en nuestras vidas, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces el candelabro simboliza el camino. Como les dije, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué bonito es la palabra. O sea que en medio de la oscuridad el Señor nos alumbra. Las tinieblas, dice segunda de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente. Mira cómo les dice él, profética, que es el libro de Apocalipsis, a la cual hacéis bien de estar atentos. O sea, que dice que estemos atentos porque los tiempos ya vienen. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones.
Ahí cuando Él está diciendo el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, es Cristo en nosotros. Él es nuestra lumbrera, Él es nuestra luz. Y Él puede ir creciendo en nosotros conforme a nosotros nos entreguemos a Él en oración, cuando podamos ayunar también, ¿sí? Entonces, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo a sus apóstoles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces ese candelero, ¿cómo debe de permanecer? Prendido. ¿Y cómo lo vamos a aprender nosotros los santos? Con oración. Todos los días en la mañana, aunque tenga poquito tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme levantarme este día. Padre, yo te me cubro con la sangre de tu Hijo amado. Padre, ayúdame y perdóname primero por mis pecados, porque te tienes que limpiar, así como los santos se lavaban en el lavabo antes de entrar al lugar santo. Así nosotros nos tenemos que pedir perdón primeramente. Antes de nuestras oraciones, nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos permite llegar al Dios. Porque nosotros el Señor voltea su rostro, porque nosotros estamos en pecado. ¿Quién es nuestro intercedor? Cristo. ¿Quién es nuestro que intercede día y noche? Cristo. Entonces nos cubrimos con su sangre, pedimos perdón al Señor, y de ahí pueden decir el Salmo 91, el Salmo 23, y entonces empiezas el día, y oras por los que trabajan contigo, oras por tus hijos que están fuera, por tus sobrinos, por él, por todos. Señor, en el nombre de Jesús te los entrego, ellos son promesa. Y en la noche igual un ratito, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debemos de tener el candelero? Encendido, para que esté prendido. Entonces, no debemos de dejar, así como le dijo el Señor a esta iglesia, que has dejado tu primer amor. Santo Dios, y esto es para mí. La gratitud por la salvación que se nos fue dada, no dejando la alabanza, la adoración y la oración al Señor. El pueblo de Éfeso hacían obras, sí, pero habían perdido su primer amor. Entonces, no es solo obras, sino también el corazón ante el Señor. Éfeso se creyó justo en sí mismo, porque muchas veces nos pasa, ya conocemos la palabra, sí Señor, yo te tengo presente, pero no buscamos de su presencia. Entonces, acuérdense que hay un enemigo que el Señor le reprende en el nombre de Jesús, que anda tras aquellos que permiten que el candelero sea quitado. Santo Dios. Y esta es la forma de callar a la iglesia en estos últimos tiempos. El enemigo está consciente que entre mayor sea el número de personas sin unción, habrá menos personas siendo usadas por el Padre. El plan de Satanás es dañar a la iglesia de hoy hasta que pierdan su primer amor y se pierdan en dañar a la iglesia. ¿Por qué? Porque están en el afán de cada día, cumpliendo solo con obras que son para los hombres, y esto va a suceder con más fuerza porque el enemigo sabe que son los últimos tiempos y que la venida de Jesús se aproxima y que viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Entonces, tenemos que estar atentos a toda falsa doctrina que se presenta en estos últimos días, que no nada más nos den comezón de oír, sino que verdaderamente se estudie la palabra, porque lucran con la misma palabra, por eso muchos son confundidos. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas que lo único que hacen es manejar las emociones de las almas, solo tienen interés por sus propios intereses, como dijimos anteriormente. Y muchos se han perdido y se van a perder por falta de conocimiento, por no escudriñar las escrituras, por no analizarlas, meditarlas, profundizarse en ellas y pedir al Señor que te dé el dominio propio para reaccionar cuando no haya claridad en todos esos aspectos, porque el Espíritu te hace sentir. Cuando estás en un lugar que no sientes que se esté leyendo, escudriñando las escrituras, que solamente te tienen emocionados y hablan cosas bonitas, pero no te llevan al corazón a meditar, a abrir tu entendimiento. Entonces, el Señor quiere centinelas que estén parados en la brecha, que estén defendiendo el Evangelio,
estudiar y escudriñar las Escrituras están en lugares equivocados, piensan que no se puede cambiar, pensando que no le quieren fallar a Dios. Porque muchas veces así pasa. Están en iglesias donde empiezan a haber muchas situaciones, hasta del mismo las personas que están en el altar, y no se mueven, porque dicen, no, es que si yo me muevo de aquí, el Señor me va a castigar. ¿Qué es eso? Falta de conocimiento. Porque cuando tú sientes que no estás en el lugar indicado, tú oras al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, hazme sentir con tu espíritu donde tú quieres que yo esté. Pero cuando verdaderamente estás orando, estás creyendo, miren, el Señor obra. Amén. Entonces, damos gracias al Señor porque estamos aquí, estamos escudriñando las Escrituras y estamos buscando cada día más. Entonces, miren, en Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, porque todos creemos que estamos bien, ¿sí? Pero Dios pesa los espíritus. Entonces, Dios va a ver en nosotros si verdaderamente defendemos por él el Evangelio. Por eso el profeta Amós dijo, mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Y saben qué dijo Jesús? Jesús dijo, y van como ovejas al matadero. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Van como ovejas al matadero. Entonces, Dios nos quiere personas decididas, quiere que escudriñemos su palabra, que tengamos comunión con Él, que verdaderamente oremos, que busquemos estar donde hay sana doctrina. Miren, dentro del libro de Jueces, me encanta la historia de Débora. Dice la palabra que era una mujer profetisa que se paraba en la entrada del pueblo y era una mujer con mucha sabiduría, la gente la buscaba porque ella les daba muchos consejos, ¿sí? Cuando el Señor le habla a ella y le dice que había que combatir un ejército de miles que iba a invadir, entonces ella se fue, como le dijo el Señor, que fuera con el mero del ejército de Israel, que en ese tiempo era Barak, ¿sí? Y ella le dijo, pelea contra Sísera porque ya Dios te ha dado la victoria. Y él no quiso, le dijo, bueno, yo voy, pero si vas tú conmigo. Entonces le dijo ella, la victoria no es tuya. Pero ganaron. El Señor hizo ver su obra. Y en lo mismo lo podemos ver como en alabanza. Josué, ¿con cuántos en todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios pelea las batallas de cada uno, de todos los personajes que salen ahí? Entonces, Jehová lucha por el ejército, Él derrota a los ejércitos, por eso dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Por eso dice, al momento de que nosotros decimos y sabemos que es Jehová de los ejércitos, entonces nosotros ¿qué somos? Soldados. Tenemos que estar desenvainada nuestra espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. ¿Sí? Con la palabra. Entonces, no debemos estar cómodos con los que nos dicen, debemos escudriñar, tenemos que como estos sábados que van a ser de estudio, de escudriñar la palabra. Entonces, en nuestro tiempo, ya Dios no nos envía a la guerra, ¿verdad? Ya no nos hace pelear como al pueblo de Israel, pero sí quiere que peleemos la batalla de la fe, la batalla espiritual. En Mateo 26, 52, Jesús les dijo a sus apóstoles, dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Saben en qué momento lo dijo? Cuando Pedro lo quiso defender, cuando llegaron cuando ya se lo iban a llevar a crucificar. ¿Se acuerdan que estaba orando ayer? Estaba orando cuando eso llega, cuando le entregó Judas. Y entonces Pedro, por defenderlo, agarra y le corta la oreja a uno y él le dijo, no, ¿qué pretendes hacer? Entonces él le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea que no es con nuestras fuerzas,
sino por su Espíritu. En 2 de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, en oración. Al obedecer a Dios, demostramos de qué lado estamos en esa lucha y debemos ser valientes, porque los enemigos de Dios pueden llegar a ser muy crueles, muy sagaces. Sin embargo, Jehová sigue siendo el mismo y protegiendo a quienes confían en Él, como protegió a Débora, a Barak, a su pueblo, a todos. Jeremías 6:16 dice así: Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. Y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. ¿A qué viene esto que yo les estoy diciendo? A que no debemos de ser como el pueblo de Israel, que por eso siempre fue vencido. No seamos duros de cerviz, dice el Señor. Que haya en nosotros un corazón arrepentido y que haya perdón. Eso es lo que nos aconseja el Señor, reconocer nuestra falta. Jeremías, cuando estaban en Jerusalén y ya venía el ejército de Babilonia, les dijo, arrepiéntanse, dejen de estar con sus afanes, dejen de estar con sus ídolos. Y no le hicieron caso. ¿Qué pasó? Los arrasaron. No quedó piedra sobre piedra. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que orar, buscar de Dios. Pídele al Señor que tu candelero no sea quitado. Cuando el Señor quita el candelero, se pierde la unción. Que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Lo que hagas para Él solamente lo harás vestido de piedad, pero sin amor. El ministerio entonces así no tendrá respaldo de Dios. Al ser quitado el candelero de una iglesia que se ha llenado de personas sin amor al prójimo, con amor a la avaricia, hay personas amargadas y con vestiduras de piedad, entonces esta iglesia deja de ser la iglesia de Cristo, pues su presencia ya no está con ellos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, llegando las almas, tenemos que tener piedad para con ellas. No señalar, sino con amor, que vean el amor en nosotros, para que nosotros empecemos a trabajar en ellos, ¿sí? Para que el Espíritu Santo no se construya. Entonces, estamos ante el último llamado previo a su venida. Abramos nuestros corazones a aquello que Él nos ha hablado y pongamos nuestro rostro en el polvo para que el Espíritu Santo haya lugar en nuestros corazones. Cuando nuestros ojos son abiertos, nuestros corazones se ensachan por amor de Cristo. Entonces, toda obra hecha para el Señor, si no es el resultado por amor, es vano. Por eso el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, es importante que nosotros tengamos un corazón arrepentido ante el Señor. Nosotros le amamos a Él, eso es algo que tenemos que reconocer, porque Él nos amó primero. Si estamos aquí, es porque Él ha puesto en nuestro corazón ese amor. Amén. Y le damos la gloria a Él. Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Él nos amó primero, que dio a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el amor no es algo natural del hombre, nosotros no sabemos amar, porque entonces nosotros jamás podríamos amarle. Nadie se sienta cargado por esto, porque es la obra de la gracia de Dios. Somos imperfectos, sí, pero tenemos que buscar perfección. Que siempre va a haber errores, pero buscamos ser mejores. Y así cada día, poco a poco, el Señor va obrando en nuestras vidas. Tenemos que entender que estamos aquí por su misericordia. Por eso estamos aquí, gloria a Dios. Cuando somos llamados a amarle, todo esto ya nos fue dado en Cristo Jesús. Entonces, si no respondemos a su llamado, no es porque Él no nos haya dado la capacidad de responder,
sino porque le resistimos. Porque hay muchas que vienen, pero se resisten y se van. ¿Sí? Entonces, ¿amamos al Señor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días y tenemos que pedirle que nos dé amor para con Él y para con los demás. Entonces, debemos responder a su amor, debemos defender el Evangelio. El que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios. Miren qué tremendo, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para amarle primeramente a Él, para después amarnos unos a los otros y aún más para amar a aquellos que están perdidos, aquellos que necesitan escuchar la palabra. Entonces, tenemos que manifestar ese amor que el Señor nos ha puesto a nosotros, para que impactemos al mundo, para que impactemos a nuestras familias. Entonces, en el texto final dice así, el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas dice así: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren qué bello, nos va a dar de comer de ese árbol. El vencedor no es un cristiano perteneciente a un rango especial, sino a la normalidad de caminar en la iglesia. El árbol de la vida es el pan de vida, que es Cristo. Cristo ganó la batalla, Él ya la ganó por nosotros. Amén. Pero la guerra no ha concluido. Desde que llegamos a Cristo tenemos que pelear buscando santidad, tenemos que pelear buscando del Señor, para que entonces logremos estar con Él. No solo los mártires, sino también no todos los creyentes, ¿sí? Es una guerra fuerte contra Satanás. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Es más fuerte la guerra espiritual que no vemos que lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahorita hay mucha lucha en los aires para que nosotros sigamos aquí. Entonces, para que no sigamos, pero en el nombre de Jesús también hay ángeles grandes que están peleando para que este lugar sea glorificado en el nombre del Señor y crezca en el nombre del Señor. Entonces, Jesús promete al que triunfe, el derecho le da de comer del árbol de la vida. Y dice Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Que el Señor visite este pueblo en su tiempo libre, en su tiempo de fin, y haga un sí en nuestro corazón. ¿Sí? Porque cuando dice la iglesia, está hablando de usted y de mí. O sea, cada uno tenemos la iglesia dentro, no es eso las cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia. Entonces, pidamos al Señor que restaure ese primer amor. Vamos a orar y damos gracias al Señor por este estudio del mensaje de la primera iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que quede perenne en nuestros corazones, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar, de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fortalecidos en la fe, Padre, a que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder discernir entre el bien y el mal, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, y oramos por las almas, Señor. Ayúdanos para que sean tocadas y que sea este lugar, Señor, lleno, Padre, de hermanos, hermanas, padres, que crezca este cuerpo de Cristo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Llévanos con bien, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y tráenos también con bien, Padre, a seguir escuchando de ti, Padre, de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios.